Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más cordial bienvenida al invitado de hoy, que es don José Miguel Barragán Cabrera, portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias y diputado por Fuerteventura. Don José Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Bien, es habitual que recordemos esos tres rasgos que definen la personalidad de Canal 8. Este es un canal de propiedad 100% tinerfeña, canaria. La línea editorial es pluralista, es decir, siendo una empresa privada, tratamos en todos nuestros programas, todos y cada uno de nuestros programas, de contribuir al servicio público. Y, por otro lado, pues estamos en cabeza de audiencia en las televisiones locales del archipiélago y, por supuesto, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, gracias al apoyo de ustedes, evidentemente. Y ustedes tienen visto pues por los distintos medios de comunicación la figura de don José Miguel Barragán. Don José Miguel Barragán nació en Las Palmas de Gran Canaria, es administrativo y contable. Su primer cargo político me parece que le llegó alrededor de los 26 años, más o menos. Y en aquel momento le llegó como concejal del Ayuntamiento Majorero de Tuineje. Yo quería preguntarle, la primera pregunta, que cómo recuerda usted aquellos tiempos, 20 años después de Brega. Pues fui concejal de la oposición, ¿no? Por supuesto. Y no 4 años, sino 2, ¿no? En realidad fui a sustituir a otro compañero. Y ya era en aquel momento coordinador insular de Asamblea Majorera, ¿no? Me dieron esa responsabilidad con 20 y pico hablaremos años. de las coordinaciones, porque usted tiene no una, sino varias coordinaciones en su historia personal. Sí, pues, hombre, a mí me gustaba muchísimo el tema municipal, sobre todo porque te podías preocupar de cosas muy concretas relacionadas con los ciudadanos, ¿no? Y a veces eso da alguna satisfacción. Es más ingrato para el que gobierna porque no siempre se puede resolver todo, pero da alguna satisfacción. Pero usted en la oposición 12 años aguantó con buen temple, no se aburrió. No, todo lo contrario, yo muy bien, los 2 años, y además le puede preguntar al alcalde que era socialista en el Ayuntamiento de Túnez en aquel entonces, que conmigo se llevaba estupendamente bien y ejercimos una oposición responsable y estoy convencido que no le voy a decir que fuimos una oposición dura con él, ¿no? Bueno, ya hablaremos también luego, un poquito más adelante, dentro de Asamblea Majorera, que fue uno de los fundadores, el señor Barragán, siempre, ya hablaremos después de la Asamblea Majorera, pero en sus inicios tendía más bien hacia la izquierda, ¿no? Ya después, bien, decía que parece que ha tenido, simultáneamente el señor Barragán ha tenido vocación de coordinador. Ya verán ustedes. Coordinador general de Asamblea Majorera entre 1989 y 1995. Coordinador de los órganos nacionales de Coalición Canaria hasta el primer congreso del partido, 1996-1999. Coordinador de los congresos de Coalición Canaria tal. Coordinador de las diferentes campañas electorales. Es decir, vamos a ver. Bueno, por supuesto, todo eso implica apoyo de sus correligionarios, de sus compañeros políticos, pero bueno, ¿qué talentos concretos ha debido usted desplegar para concitar esa confianza de grupos tan heterogéneos, aún dentro de la propia ideología, claro? No lo sé, pero una cosa que yo creo que sí está clara es que cuando me responsabilizo en una cosa la intento llevar a buen término, que me comprometo hasta el final, hasta las cejas cuando adquiero una responsabilidad y pues bueno, la experiencia que vas ganando desde el primer día hasta el último en ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, y en el fondo usted profesa el diálogo, claro. Agota el diálogo. Hay que agotarle el diálogo, aunque alguna vez me caliento, ¿eh? ¿Es compatible el calentamiento con agotar el diálogo? Sí, a veces se calienta uno, pero afortunadamente son calentones y después se enfría uno porque es que tiene que ser así y volver al diálogo. Se consigue muchísimo más negociando
y hablando que imponiendo. Y en el transcurso de los años, esa capacidad de diálogo ha ido prosperando en otros colegas suyos o más bien ha ido disminuyendo. Hombre, el tema del diálogo se aprende. Sí se puede aprender técnicas de negociación, Ya. pero tiene que haber cierto talante detrás, ¿no?, predispuesto a la negociación, y no todos los tienen, ni en todos los partidos lo tienen. Y menos cuando se está en el poder. Y cuando se está en el poder, Menos. menos, hay que reconocerlo, es decir, el poder contamina de muchas maneras, positivamente y negativamente, ¿no? Y cuando te dan cierta autoridad, ¿no?, a veces podemos pecar de no administrarla bien y aparecer autoritarios, soberbios, ¿no?, con poco talante al tema de la negociación. Yo tengo razón y tú no la tienes, porque yo tengo los galones y tú no los tienes. Y yo he visto esas cosas, he visto en mí en alguna ocasión esas actitudes, ¿no? Y a mí no me importa reconocerla, porque normalmente cuando habla usted con los políticos, los defectos los tienen todos el otro, ¿no? Y yo reconozco en mí que me he visto en alguna ocasión, cuando digo lo de los calentones, digo, coño, cálmate, no lo estás haciendo bien, no tienes razón, y aunque tengas razón, estas no son las formas, ¿no? Y entonces te calmas rápidamente y vuelves al diálogo, pero sí, hemos tenido ese tema, y hay algunos que lo mantienen. Se habló de que cierto diputado de Coalición Canaria calificó al gobierno, le dio una calificación al gobierno y le dio una calificación de 5, aprobado, Sí, sí. ¿no? ¿Eso fue producto de un calentón del señor Barragán o no? No. ¿O fue meditada la calificación? No, fue meditada ¿Y eso para qué lo hizo? ¿Para que reaccionara el gobierno o qué? No, vamos a ver, el gobierno lo estaba haciendo bien, Bueno, pero... bien para 5. Sí, no, bien para 5, y explico por qué. Es decir, todo depende del corte de la nota. No. Y además usted sabe de eso. Sí. Lo que ocurrió fue lo siguiente: yo creo que me equivoqué, ¿no?, en el momento en que lo dije, porque estábamos justo delante de un debate del Estado de la Nacionalidad y obviamente no medí las consecuencias de que la oposición pudiera utilizar esta cuestión, y por lo tanto, mea culpa, ¿no? Ahí hay que reconocer cuando uno se equivoca. Ahora, en el fondo lo que quería transmitir es que la situación es tan difícil, la situación social y económica es tan difícil, que con los problemas, creciendo el paro en Canarias y con las dificultades que teníamos, decir, todo lo que está a mi alrededor se está empeorando, pero yo me pongo un 10. No me parecía correcto. Entonces, me parecía más correcto una nota acorde a la situación en la que estábamos pidiendo. Oye, el gobierno lo está haciendo bien, pero la situación no permite echar voladores, por lo tanto, una nota de responsable, ¿no? Pero en fin, mea culpa porque no me di en el tiempo que lo dije. Además, lo dije en una entrevista de radio de una forma muy natural, ¿no?, porque creía realmente lo que estaba diciendo. Me salió de dentro, que es cuando las cosas se hacen con sinceridad, Sí. Y se hacen sin presión. Me imagino que de un modo o de otro sus consocios del PP y sus socios de coalición reaccionarían de un modo casi de calentón, ¿o no? Hombre, se me calentó bastante gente, bastante gente del partido y del PP, ¿no? Sí. Pero yo creo que fue más por el momento, ¿no? Ya. Y yo admito ese tema. Pero ya pasado el momento y pasado las circunstancias, ustedes en algunas consejerías, no vamos a decir nombres, pero antes de llegar a la calificación global del gobierno, si va usted... Consejería por consejería. Sí, hay algunas, la nota varía. hay algunas que no llegan al aprobado. Algunas no llegan al aprobado. Bueno, yo creo que sí, pero yo creo muchas dificultades. Con muchas dificultades, pero todo es mejorable. Es decir, lo que sí estoy convencido es que ni siquiera en las que aprueban con buena nota deberíamos estar en una actitud de satisfecho. Es decir, oye, las cosas pueden ser mejorables, porque aunque hay cosas bien hechas en algunas consejerías, hay otras en las que requiere todavía más esfuerzo. Un gobierno se puede dar satisfecho de forma global, pero cuando te sientas delante de la mesa a resolver los problemas de los ciudadanos, sabes que siempre hay cosas pendientes por hacer. Cuando se fundó Asamblea Majorera, creo recordar, como aprendiz de periodista que uno es, y con su documentación, que para el resto de las islas
venía a ser un poco la imagen que dieron ustedes al principio. Yo recuerdo que era, bueno, pues un partido político o un movimiento asambleario, más bien, de corte asambleario, más de izquierdas que de derechas, más nacionalista que centralista, vamos a decirlo así, y un poco, digamos, bueno, pues ¿cómo diría yo? Por aquella época pues hubo alguna cosa con la Legión, y digo, casi en los comienzos, casi tal, y de defensa de la isla y de defensa de la ciudadanía a ultranza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo con ese énfasis de izquierda, de izquierda. Eso se ha perdido. No, no se ha perdido. Lo que pasa es que al entrar en el proyecto de Coalición Canaria, donde hay gente que no es de izquierda, sino que es de centro, y en algunos lados personas dentro del tema del centro que son más conservadores todavía. Más de derechas, quiere decir. Más conservadores. Hemos tenido que en este juego pues intentar modular los mensajes de unos y otros, ¿no? Pero en el ámbito de Fuerteventura nosotros se nos sigue reconociendo como una organización que está a la izquierda, en la izquierda política. Nuestro planteamiento, nuestra forma de hacer las cosas sigue estando ahí. Seguimos reivindicando y seguimos planteando los temas cuando los temas militares afectan al territorio. Ahora seguimos teniendo temas pendientes como son las maniobras militares y el campo de tiro de Pájara, o la recuperación de los cuarteles de Puerto Rosario para la ciudad, pero lo que pasa es que lo estamos planteando en otro tono, ¿no? Porque también han cambiado las cosas, y el tema de la Legión es que fue muy duro, ¿no? Fue duro, y al final se resolvió, ¿no? Al final se resolvió para bien de todos, ¿no? He sacado ese caso no porque tenga ninguna animadversión especial hacia ninguna institución del Estado, ni muchísimo menos, sino porque para verificar eso, para verificar si el estar en el poder, en la responsabilidad gubernamental de distintas instituciones de Canarias, ha aburguesado de alguna manera o no, ese era el fondo de la pregunta, ha derechizado a esa asamblea majorera que en sus momentos nacientes pues era una realidad, digamos, no agresiva, pero sí inconformista, rebelde, joven, qué sé yo, es decir, al menos tal como se veía, repito, desde fuera de Fuerteventura. ¿No? Seguimos teniendo el espíritu rebelde, pero también es verdad que al final nosotros somos una organización política con vocación de gobierno. Y cuando uno gobierna, no solo gobierna para los de espíritu rebelde. Una vez que te sientas en el cabildo, en el ayuntamiento, gobiernas para todos. Todos son vecinos a los que tienes. Es que el lenguaje cambia. Una cosa es que yo esté intentando conquistar, ¿no?, a ciudadanos para que se sumen a mi orientación política, y otra cosa es que sentado al frente del ayuntamiento intente gobernar solamente para ellos. Entonces eso implica que uno va modulando las políticas, y también es verdad que van cambiando la situación política. Es decir, un partido que esté anclado en el año 79 o en el 77, pero fundamentalmente en el 79, con aquellas primeras elecciones generales, en el espíritu aquel de asamblea, para intentar gestionar la Fuerteventura de hoy, donde tenemos más del 40% de la población foránea, ¿no? No estaríamos en el mapa político. Nosotros hemos tenido que ir creando un nuevo discurso para la nueva ciudadanía de Fuerteventura. Y esto puede ocurrir en otras zonas del archipiélago. Y nosotros, en vez de anclarnos en un lenguaje de todo lo que no sean majoreros fuera y tal, hemos dicho, estas son nuevas personas que han venido a Canarias a buscarse la vida, ¿no?, a alimentarse, a trabajar, a ayudarnos a levantar la isla. Y por lo tanto tenemos dos ideas: o volvernos a las cavernas y decir que nosotros somos aquí los guanches y estos son los godos que vienen a conquistarnos, o intentar asumir que esta es la nueva realidad de Fuerteventura. Para que Fuerteventura crezca tiene que haber inmigración de Canarias y de otros lados. Y nosotros hemos cultivado el tema de la inmigración. Yo le digo, por ejemplo, la sede nuestra, la de Coalición Canaria, cada 15 días
la coge un grupo de migrantes para hacer sus reuniones. Y la prestamos, ¿qué faltaría más, no? Con el colectivo musulmán, pues tenemos reuniones y nos vemos porque es la nueva realidad de la isla y tenemos que adaptarnos. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a los ciudadanos, no los ciudadanos a los políticos. Pero hay un dato que dice, el tema del, más que si te quitas el talismán de la izquierda, el otro sí que es verdad, el tema del aburguesamiento en la política, ¿no? el empotronarse de la política. Eso es un virus permanente, no nuestro, sino de toda la clase, toda la gente que se dedica... ¿Pero que también les afecta a ustedes? Sí, sí, por supuesto. Yo es que cuando me hacen las preguntas así, es que te veo como acostumbrado a que todo el mundo niega, no, eso a nosotros no nos pasa, le pasa al otro. Nos pasa a todos. Nosotros tenemos gente que hay que darle en las canillas, ¿no? Porque se aburguesan en el poder, se sientan en el sitio. Yo no sé si los sillones de los alcaldes y tal están hechos de un material distinto, que qué es lo que ocurre. Pero tenemos que darle, es decir, nosotros tenemos que activar a la gente, y esa es la función del partido, no dejar que la gente pierda el contacto con la ciudad. Yo te voy a poner un caso que nos ocurrió a nosotros y que lo analizamos después, el caso de Telde en la legislatura que perdimos en las elecciones en Telde, siendo Paco Santiago alcalde de Telde. Se había hecho la gestión mejor, más magnífica que se podía haber hecho en Telde en 4 años, y perdimos las elecciones. Entonces, claro, había una contradicción. ¿Cómo es posible con todo lo que hemos hecho, la cantidad de infraestructuras, equipamientos y servicios? Dice, esto algo ha pasado, ¿qué ha fallado? ¿Y sabes lo que fallaba? Lo que tú acabas de comentar. La gente tenía la percepción de que nos habíamos aburguesado, de que íbamos por la calle con el cuello estirado. Ya no hablábamos ya los vecinos eran unos tipos que nos venían a dar la lata, ¿no? Cuello duro. Cuello duro. Cuello duro. No le he hecho las preguntas yo, no en televisión, no en Canal 8, pero sí en radio. He tenido ocasión de hacer otras entrevistas. Sí, es cierto. Y por lo tanto no le he hecho las preguntas para que me contestase. No, las he hecho porque esperaba que me contestase lo que me ha contestado. Bien. Es decir, porque sé de que usted normalmente es de los políticos que habla con claridad y que no tiene por qué, ni tampoco tiene por qué, darle circunloquios a las cosas, sino sencillamente va directo. Bien. Diputado autonómico, el señor Barragán es diputado autonómico desde la 4ª legislatura, desde 1995, y yo quería preguntarle sobre la evolución de la Cámara Legislativa en estos últimos 14 años, ¿no? Por un lado, pues el ambiente entre sus señorías. Primero el ambiente entre sus señorías. ¿Están ustedes, digamos, otra vez cuerpo a cuerpo o el clima es más sosegado, ¿no? ¿Te refieres en esta legislatura? Sí. En esta legislatura... Hombre, un poco la evolución. Para acabar ahora. Hombre, yo la percepción que tengo en los años que llevo de parlamentario es positiva, ¿no? Es decir, en la Cámara ha habido momentos en los que ha habido debate interesante. No es como los partidos de fútbol, no esperen ustedes un partido de 90 minutos magníficos cada vez que hay una sesión parlamentaria, y hay algunas que son aburridas, ¿no? Pero ha habido debate en los momentos en que tiene que haber un debate de altura, y ha habido gestión, ha habido trámite de asuntos que le interesan a Lanzarote, a Fuerteventura, a La Palma, a cualquier isla en concreto durante un montón de tiempo. Ha habido compañerismo. A pesar de que se nos vea defendiendo los legítimos intereses partidarios cuando estamos en la tribuna, hay una relación cordial entre los diputados, entre los de los grupos y entre los grupos de la oposición, ¿no? Esa es mi percepción personal. Y debo reconocer también que en esta legislatura es cuanto más agria he visto esa cuestión. Con los viejos seguimos manteniendo buena relación, con los que llevamos más de una legislatura, ¿no? Pero yo noto cierta tensión, ¿no? ¿Con los nuevos? No con los nuevos, sino con la nueva situación, porque los nuevos, claro, como los nuevos todavía no han estado en este tema, y dicen, oye, tranquilo, que no nos vamos a enfadar, una cosa es que discutamos aquí, y les ves a algunos las caras enfadadas como si prácticamente ya las relaciones se hubieran cortado, ¿no? Y
yo sí debo decir que esto ha venido también de la mano de cómo ha planteado la posición el Partido Socialista, ¿no? Que de todos los años que yo llevo es la más agresiva que he visto, ¿no? Que está en su legítimo derecho, yo no se la voy a criticar. Te puedo decir que ya empiezo a estar contento con esa estrategia del PSOE, ¿no? Que me preocupaba al principio. Pero ahora ha mainado, ¿no? A mitad de legislatura Yo ha no mainado, veo ¿no? que haya amainado, lo que han cambiado son los actores. Ah, ¿Eh? pero el tono no. Yo no he visto que haya cambiado el tono, yo veo que cambian los actores y usted Ya. sabe que una escenificación, Sí. a veces vemos a los actores y dicen, sí, está bien, es la obra, ¿no? Pero aquellos actores parece que le ponían más énfasis al asunto. Han cambiado los actores, creo que se sigue en esa actitud, no veo cambios en esa actitud y eso ha crispado algunos momentos puntuales de la Cámara, ¿no? Pero bien, voy a hacer una concesión a la percepción que había hecho. Es verdad que ahora no de forma tan seguida como al principio de la legislatura. Ha variado algo. Sí, hay descanso. Hay momentos de calma chicha. Sí, Algún momento. sí, vale. Para después volver otra vez. Sí, de acuerdo. Eso sí creo que es una Bueno, percepción pues ya es un correcta. respiro. ¿Eh? Ya es un Ya es respiro. un De respiro. todas maneras, cuando se da una situación de crispación, y le pregunto a usted que tiene experiencia parlamentaria, cuando se da un momento de crispación, o se dan casos de crispación, o que la crispación es muy continuada, no depende también de parte y parte, porque siempre la culpa no la van a tener los malos. Por supuesto. Es decir, yo lo he reconocido públicamente. Sí. Es decir, único. he reconocido que... Perdón, el único de Coalición Canaria que lo ha reconocido. No, yo he reconocido que a veces nos hemos dejado llevar. Es decir, para que haya un pleito tiene que haber dos. Dos, ¿Eh? claro, evidente. Y en alguna ocasión nosotros nos hemos dejado arrastrar. Pero también es verdad que una vez que vimos las consecuencias de dejarnos arrastrar, paramos. Es decir, oye, lo que comentaba antes, oye, parón, nosotros no podemos caer en este juego, ¿no? El mismo, tenemos que ser críticos, es verdad que a veces nos dan algún calentón, pero tenemos que sosegar, tenemos que ayudar a sosegar. Se puede discutir, se puede discrepar, se puede ser duro, incluso en momentos determinados, pero ser caballeros y ser personas en la Cámara a la hora de plantear los temas. Es decir, los ciudadanos tienen que percibir la defensa de los legítimos intereses, pero no que eso traspase a las relaciones personales. Yo no creo que un ciudadano, cuando está viendo un debate, sea bueno que perciba que a Santiago Pérez le cae mal Paulino Rivero o que a Paulino Rivero le cae mal Santiago Pérez, sea o no verdad, porque entonces no le estamos transmitiendo los problemas de los ciudadanos, sino la inquina que tiene uno con el otro. Y a veces eso se ha visto. Sí, de parte y parte. De parte y parte. Cuando lo que busca el ciudadano, y la ciudadanía en general, es que resuelvan los problemas que les preocupan diariamente. No que uno se trate de guapo o feo al otro, o que se insulten, o que se descalifiquen, en fin, etc. Oiga, en todos estos años, ¿qué norma o qué legislación para usted ha sido la más relevante, de la que se ha sentido más satisfecho, de la que ha podido decir, bueno, pues estamos haciendo algo importante? Hombre, hay leyes importantes en estos años, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los cabildos, pero quizás la más importante en la que yo he participado, yo llegué en el 96, se estaba cumpliendo la época de la reforma del estatuto, pero como he sido ponente en la reforma del estatuto, yo creo que frustrada, espero que ahora en esta vuelta con más éxito, pero me parece que entre todos, incluido el PP que la votó en contra, incluido el PSOE, incluido Santiago Pérez, del cual yo aprendí mucho en los debates del Parlamento, se lo he dicho a él, ¿no? Aunque él tiene también su forma de ser con estas cosas, pero en aquel debate que no tenía tantas responsabilidades, Santiago nos ayudó muchísimo con sus intervenciones a mejorar los textos de algunos artículos, ¿no?
tampoco está bien visto que hagamos elogio de la oposición. elogio de la oposición. No, en este caso porque estoy recordando en aquellos momentos. Para mí eso es un debate importantísimo. Ahí está el embrión y casi seguro que el gobierno mandará una propuesta muy similar a esa. Y después hay otro debate más reciente que, a pesar de la controversia que ha originado, para mí es una ley muy importante, ¿no? Porque los ciudadanos la tengan más fresca. Para mí la ley de medidas urgentes, ¿no? Es una ley importante que estoy convencido que va a ayudar al sector primario, que va a ayudar a los industriales y que va a ayudarnos en una parte importante en la reconversión de la planta alojativa. Volveremos sobre las directrices. Las directrices realmente no se han frustrado la legislación sobre las directrices. No, las medidas de los gobiernos no han, digamos, frustrado el planteamiento de la propia ley. ¿De las directrices? Sí. Con respecto a la ley de medidas urgentes, sí. Yo creo que no. Además, tenemos que analizar dos cosas. Nosotros las directrices las hicimos con la mejor voluntad, sí, y creemos que ha sido una buena solución. Pero démonos cuenta también de que lo que nos está ocurriendo en los tribunales, sobre todo en la parte que tiene que ver con el turismo. Sí. Es decir, y eso que las hemos renovado, las hemos vuelto a renovar parlamentariamente. Y había que parar. Imagínense la crisis todavía con más camas turísticas y más construcciones de ese tipo de las que hoy conocemos en la actualidad en Canarias. Pero también es verdad que seguramente hay algunos errores que hay que corregir, algunas deficiencias en la tramitación de aquella ley que hay que corregir para tener garantías jurídicas y que esa decisión que tomamos entre todos no tenga por qué costar los recursos económicos que puede costarle al erario público, ¿no? Y ahí tenemos que corregir. Antes hablaba usted del Estatuto de Autonomía. ¿Por qué esa demora por parte de ustedes? Porque han sido Coalición Canaria y el Partido Popular los que ahora han demorado. Parece ser que hasta después del verano, según las noticias publicadas. ¿Por qué esa demora? Si todavía no... ¿Ustedes no están de acuerdo, por ejemplo, en el asunto electoral, la controversia electoral? Se lo pregunto a usted, que es diputado por Fuerteventura, sí, sí, que no es diputado por Gran Canaria, sí, ni diputado por Tenerife. Sí, vamos a ver. Si le damos para atrás a la máquina, recordamos básicamente dos cosas. Negociación del estatuto que se frustró en Madrid. El PSOE decía que no entraba a la comisión hasta que no se resolviera el tema del sistema electoral. ¿Lo recuerdan, no? Estuvo amulado, como decimos nosotros, estuvo amulado, sí, en la puerta una temporada hasta que al final decidió que tenía que incorporarse a los trabajos de la reforma del estatuto. La gente debe de reconocer que nosotros llegamos a un acuerdo que también costó bastante debate dentro de Coalición Canaria, a un acuerdo para bajar los topes electorales, que están en esa reforma del estatuto. Ahí se rebajan los topes. Sí, sí, se rebajan los topes. Del 36 al 25. El 20, para que los ciudadanos que nos están escuchando, el 30 y el 20 sería el porcentaje mínimo de votos que habría que obtener a nivel insular, y el 6 y el 5% a nivel de toda Canarias. Llegamos a un acuerdo. Por lo tanto, ¿tiene Coalición Canaria antecedentes de llegar a acuerdos con el Partido Socialista en los temas electorales? Sí. Pero fíjese, llegando a ese acuerdo de la reforma electoral, ahora llegan en un momento determinado y nos vuelven a hacer un planteamiento distinto, ¿no? Ahora no es ni la lista autonómica, que era el debate anterior, que lo pusimos, posibilidad de que a través de una ley electoral se haga una ley, haya una circunscripción autonómica, y ahora nos plantean, no, bueno, pues ahora vamos a quitar todo y un 5% y en la circunscripción insular. Que tenga el 5% puede ser diputado de la Cámara Autonómica. Y nosotros le decimos, vale, estamos dispuestos a discutir esa... ¿5% que ustedes mismos estaban de acuerdo con anterioridad? No, es que ellos ahora están bajando el 20, del 5. 30 al 20 al 5, insular y quitar el regional. Ya no hace falta que sumen ningún votos. Tope regional. Ningún tope regional. 5% insular, ¿no? Como la circunscripción insular, claro. 5% insular.
Y nosotros lo que planteamos es lo siguiente, vamos a ver. Para modificar la ley electoral en Canarias lo hicimos también que necesitamos una mayoría cualificada del Parlamento. ¿La tiene el PSOE? ¿Esa mayoría? No la tiene. Si no la tiene, los ciudadanos entienden que para yo poder sacar una cosa que te necesito a ti, tengo que ponerme de acuerdo contigo. Vale. Y si yo voy y me pongo aquí delante de ti y te digo, mira, esta es la ley, ¿la tomas o la dejas? Pero hombre, permíteme negociar y tal. No, esto es lo que hay. Digo, pues mira, si no me permites ni siquiera negociar, pues evidentemente me estás invitando a que tú te diga que no, porque yo no tengo ninguna necesidad de aprobar esa ley. A lo mejor ese 5 es para gangochear ahora. Ahora te explico cuál es mi opinión sobre el 5. ¿Qué es lo que pretende ahora? Hemos visto que hay personas de Coalición Canaria que creen en ese proyecto. Y nosotros hemos tenido varios debates en torno a esa idea con anterioridad. Ahora abriremos el debate para poder fijar una posición en septiembre dentro de Coalición Canaria. Pero fíjate que ellos que estaban persiguiendo, fíjate que en los medios de comunicación hemos visto es que se descuelgan los herreños, se descuelgan los palmeros. ¿Qué es lo que está pretendiendo el PSOE? Está pretendiendo una foto simplemente para que en una semana aparezcan los titulares del periódico que hay gente que se descuelga de la foto de Coalición Canaria y votan con el PSOE. Pero ¿y eso también sirve para aprobar la ley? No. ¿Por qué? Porque sigue necesitando una mayoría cualificada. Pues si se necesita una mayoría cualificada y se quiere cambiar el sistema electoral, ¿no parece lógico que quien hace esa propuesta diga, esta es mi propuesta, pero estoy dispuesto a discutirla y a negociar porque creo que hay que sacarla por la mayoría que requiere este Parlamento? Y eso es lo que le estamos invitando nosotros a hacer. Vamos a sentarnos y vamos a discutirlo, si no pasa nada. Oiga, no puede ser el 6, no puede ser el 4, tiene que ser el 5. Y ya está. Y sin más contraprestaciones. Yo quiero oírlos también qué opinan del nuevo estatuto. Y por eso hemos llevado el debate a un momento procedimental dentro del Parlamento en el que también discutemos de política en relación al estatuto. ¿Cómo recibió usted la noticia del nombramiento de portavoz de don Santiago? Pues como han cambiado 3 veces, como la tercera. Bien, ya veo que no quiere entrar en materia. También le falta consenso a ustedes para renovar órganos parlamentarios como el diputado del Común, la Audiencia de Cuentas, etcétera. ¿Por qué? Vamos a ver, eso no es del todo correcto. No, pero sí le falta consenso a él. No, porque tenemos el consenso, voy a explicarlo. A ver. Entonces, ¿por qué no lo han materializado? Pues esa es la pregunta. Y ahí vuelvo a hacer yo la pregunta. Explíquelo. Nosotros cuando nos sentamos con don Paco Espínola, llegamos al acuerdo siguiente. Tenemos cerrado cuántos son los miembros que tenemos que nombrar en la audiencia de cuentas. Tenemos cerrado, con acuerdo, cuántos miembros o cómo queda la composición de el Consejo Consultivo. Para lo cual el gobierno, si había acuerdo, nos dejaba que un nombre de los que tenía que nombrar el gobierno pudiéramos sugerírselo los grupos parlamentarios. Y tenemos cerrado el acuerdo de cómo resolvemos el problema del diputado al común. ¿Y dónde no tenemos acuerdo? En el Consejo de la Radio Televisión Autonómica. Bien, ese es el panorama. Cuando nosotros llegamos a esta situación, Juan Fernando López Aguilar dice o todo o nada. O hay un acuerdo integral o no hay acuerdo. Y 4 cosas que hay acuerdo están esperando para que en una nos pongamos de acuerdo. Pasado el tiempo, le decimos al Partido Socialista, oye, esta situación es insostenible, ¿no? Los ciudadanos no pueden entender que estando de acuerdo en 4 cosas, ustedes sigan empeñados en que si no se resuelve el tema del Consejo de la Radio y Televisión, no hay acuerdo. Le hemos propuesto, desde que entró Santiago Pérez, le hemos dicho, oye, vamos a sentarnos y todavía estamos esperando. A fecha de hoy estamos esperando y toda la semana se lo recordamos. Oye, Santiago, oye, pues no tengo tiempo, estoy aterrizando, lo tengo que ver, pero toda la semana le puedo asegurar, y también ha sido publicado porque hay medios de comunicación que hacen seguimiento a esta cuestión y están preguntando. Nosotros tenemos capacidad de resolver eso ya. Y me he enterado que el Partido Socialista va a presentar una iniciativa de ley, porque también le propuso